titulaba así a mi reflexión, a mi sermón, ¿no? ¿Quién y por qué? ¿No? Las preguntas del millón. Y siempre se ha dicho, y con razón yo pienso, ¿no?, que los seres humanos somos los únicos que nos hacemos este tipo de preguntas, ¿no? Este tipo de preguntas existenciales de quién soy, por qué estoy aquí, cuál es el sentido de mi vida, cuál es el propósito, el significado. Y claro, se han facilitado muchas respuestas a lo largo de la historia, ya sean religiosas o filosóficas o de cualquier otra índole. Pero la cosa es que incluso aquellos que han negado que este tipo de preguntas de quién soy o por qué estoy aquí tengan sentido. Hay gente que dice, es que no tiene sentido que nos preguntemos eso. Es decir, ¿quién somos? Pues un animal más que aquí estamos y nacemos, nos reproducimos y morimos, y ¿por qué? No tiene sentido preguntarnos por qué, ¿no? Pero la cosa es que aunque lo nieguen, no pueden evadir el hecho de que seguimos preguntándonoslo, ¿no? Entonces es como que naturalmente nos surge, naturalmente nos sale, y curiosamente que seamos los únicos seres que nos hacemos este tipo de preguntas. Entonces, como dejo ahí en el título, son las preguntas del millón, porque si hubiese alguien que nos pudiera dar la respuesta 100% segura de descifrarla, desde luego que habría que hacerle una gran aportación en la vida por resolvernos la existencia, por decirnos quiénes somos y por qué estamos aquí. Pero lo cierto es que nadie lo ha logrado hasta ahora. Seguimos buscando, seguimos indagando, seguimos preguntándonos quiénes somos, por qué hacemos lo que hacemos. Y claro, al final lo que obtenemos es un abanico muy amplio de opciones, básicamente. O sea, al final parece que todo se reduce a elegir la opción que más nos guste como respuesta a quién soy y por qué estoy aquí. Que yo cuando pienso en esto me pregunto, ¿es posible que a lo mejor estemos enfocando mal, no la pregunta, sino la búsqueda de la respuesta? Porque la pregunta para mí es válida. ¿Quién soy o por qué estoy aquí? Me parece algo que no creo que desagrade a Dios, no creo que sea un pecado preguntarse quién somos y por qué estamos aquí, pero creo que sí pecamos a la hora de buscar la respuesta, a la hora de intentar darle un sentido a estas preguntas, porque las estamos buscando dentro de nosotros mismos. Bueno, ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? Nada más que nos damos las respuestas de una forma humana, desde una perspectiva humana. Mi pregunta es, si estamos tan ensimismados creyendo que la respuesta está en nosotros, cuando en verdad a lo mejor está fuera. Y si está fuera, no me refiero a cualquier tipo de Dios que podamos imaginar o alguna idea metafísica, ¿no? Porque estas cosas ya se han dado muchas veces en la historia, sino me refiero más bien a algo completamente diferente a lo que nuestra mente pueda imaginar o pueda crear. En nuestro texto hoy, el que vamos a leer, vamos a explorar estas preguntas. Vamos a explorar el quién, vamos a explorar el por qué. Nos vamos a dar cuenta de que concretamente estas preguntas se centran en alguien, en la vida de Juan el Bautista, pero también vamos a intentar abordarlas de tal manera que nos respondan a nosotros. ¿Quién y por qué estamos también nosotros aquí? Y sobre todo, ¿qué nos enseñan no solo de nosotros, no solo de Juan el Bautista, sino qué nos enseñan de Dios? Que esa es la idea, ¿no? Vamos a leer entonces el texto. De nuevo, si lo habéis leído ya, siempre me gusta volver a leerlo. Y dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó, y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron, y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije,
Después de mí viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Vamos a leer hasta ahí hoy, vamos a meditar en esta porción. Vamos entonces a plantearnos la primera pregunta, como os decía, esta no es esta. ¿Quién eres, no? Esa es la primera pregunta que me gustaría desarrollar, porque si os fijáis, según comenzamos el texto, lo primero que vemos es son unos enviados de los judíos, concretamente eran sacerdotes y levitas, y lo primero que le preguntan a Juan el Bautista es, ¿tú quién eres? Ellos quieren saber exactamente quién es este Juan el Bautista. Tenemos que tener en cuenta que Juan el Bautista no era un cualquiera que se había despertado un día y dijo, pues vamos a empezar aquí a soltar algunas cosas por la boca, ¿no? Él ya estaba siendo conocido. Tenemos que tener en cuenta que mucha gente iba a él a bautizarse. Entonces, ya había cierta multitud que estaba siguiéndole, que estaba conociéndole. Por tanto, no es raro que los judíos, ¿no?, y concretamente los más religiosos, fueran allí a indagar a ver qué pasa, a ver quién es este, a ver qué es lo que predica, a ver qué es lo que trae, porque tenemos que tener controlada la situación religiosa. Entonces, vamos a ver qué es lo que este hombre dice que está haciendo. La pregunta es, ¿tú quién eres? ¿No? Se lo dicen tal cual. Y a mí lo que me llama la atención, sobre todo, es que él, cuando confiesa, y no niega, sino confiesa, dice Juan, da una respuesta que no me espero porque no le han preguntado en primer lugar por esto. Solo le han dicho, ¿quién eres? Y ya automáticamente dice, yo no soy el Cristo. Entonces parece ser que ahí había ya algún tipo de rumor o gente que estaba empezando a creer que a lo mejor Juan era el Mesías, era el Cristo, era el escogido, ¿no? Y es curioso que parece que Juan ya se las ve venir. Que estos parece que le están persiguiendo a ver si encuentran al Cristo o al Mesías, ¿no? Y ya directamente lo confiesa. Oye, que yo no soy el Cristo. Pero fijaos una cosa de lo que dice el primer versículo. Dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas. En el Evangelio de Juan es donde más vamos a encontrar la palabra testimonio. Juan está sanamente obsesionado con la palabra testimonio. A él lo que le interesa es el testimonio que se ha dado acerca de Jesús. Ya haya sido Juan, ya haya sido Dios mismo, ya haya sido quien sea, pero la cosa es cuál es el testimonio que los hombres están dando acerca de este Jesús que ha venido y que ha venido a hacer lo que ha hecho, ¿no? Y yo me daba cuenta que a día de hoy, generalmente, no comprendemos el valor que tiene el testimonio porque nuestra época ha perdido toda la confianza en el testimonio de la gente. O sea, a ti te puede decir algo alguien, que muy bien. Yo lo que necesito es que me lo pruebes con más cosas. Tu testimonio me importa poco. ¿Por qué? Porque tú me puedes engañar fácilmente. ¿Por qué tengo que confiar en ti y en lo que tú me estás diciendo, no? Y yo creo que nuestra época tiene ese problema. Ha perdido toda esa confianza en el testimonio. Ahora bien, tenemos que considerar que en esta cultura especialmente, cuando había 2 o 3 testigos que coincidían en su testimonio, la cosa era firme. Se sobreentendía, ¿no?, que si habían un conjunto de personas que testificaban acerca de algo, lo que se estaba diciendo, al menos gran parte de razón tenía que haber. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Que cuando uno da un testimonio tenemos que creer ciegamente lo que dice? No es eso. Cuando alguien da un testimonio, lo que hacemos es recogemos lo que nos está diciendo y vemos si realmente lo que dice coincide, si ese testimonio tiene sentido, si hay alguna forma de encajarlo dentro de lo que se está viendo o de lo que se está haciendo, ¿no? Es decir, cuando Juan da testimonio, no lo da en una especie de vacío, no lo da en una burbuja. Hay cosas que están sucediendo, hay cosas que están aconteciendo en alrededor. Entonces, lo que deberían haber hecho es, bueno, nos da este testimonio y vemos cómo encaja ese testimonio con lo que está ocurriendo. Sin embargo, parece que
estos personajes que vemos aquí siguen preguntando, siguen indagando, quieren seguir sabiendo lo que está sucediendo aquí, ¿no? Porque parece que no les basta con saber que Él no es el Cristo. Claro, si no eres el Cristo, entonces tenemos que saber quién eres. Porque tenemos que saber cuál es el motivo que te empuja a hacer lo que estás haciendo, ¿no? Y esto me hacía pensar en que la persona religiosa, el religioso en particular, aquí está, digamos, encarnado en estos sacerdotes, en estos levitas, pero si lo llevamos a un abanico más amplio, la persona religiosa generalmente tiene una tentación que sufre y que generalmente también cae en ella. Y es que se acaba convirtiendo en un inquisidor. Y cuando digo un inquisidor me refiero a esta manera de estar preguntando, a ver qué pasa aquí, quién eres, qué haces y por qué lo haces, y a ver si yo te puedo dar mi aprobación de quién eres y lo que haces, ¿no? Y esto es la sensación que me da de esta gente, ¿no? De estos sacerdotes y levitas, incluso los judíos que le habían enviado a ellos, porque al final ellos son enviados, pero si son enviados también será porque les interesa. Están siendo unos inquisidores en este momento. A ver si te podemos aprobar, Juan el Bautista. Depende de lo que nos digas, de quién eres tú, entonces o sí o no. Esto es una lástima, quiero decir, porque pasa todavía a día de hoy y todavía todos nosotros podemos estar bastante hacia esa dirección. Convertirnos en alguien tan religioso que al final nos convertimos en inquisidores que, sea quien sea que aparezca en escena, sea quien sea que venga a la iglesia, nuestra principal pregunta es, bueno, ¿y tú quién eres? Y dime la razón de lo que hagas o de lo que digas para saber si yo te puedo dar mi aprobado o no te lo puedo dar, o si puedes estar aquí o no puedes estar. Lo cual no estoy diciendo que tenemos que dejar entrar a todo el mundo porque sí, he de decir aquí como Pedro por su casa, ¿no? No es eso, pero tampoco lo otro. Otra cosa que veo yo en estas preguntas de estos religiosos, y con todo esto recordamos que estamos explorando esa pregunta de quién eres, ¿no? Ya sea en Juan o ya sea en estos religiosos. Pero otra cosa que me hacía ver las preguntas de esta gente es que aquellas personas que creen tener la verdad en su posesión no preguntan para aprender, no preguntan para alcanzar más conocimiento de lo que ignoran, sino lo que quieren es que les den la respuesta correcta. Estos religiosos no están preguntando porque, bueno, es que nos encantaría saber absolutamente todo de si tú eres el profeta o si tú eres Elías o quien seas. Al final lo que quieren es que le dé la respuesta correcta. ¿Y por qué creo que quieren que les dé la respuesta correcta? Por algo que luego vamos a ver, pero que está en el versículo 25. Fijaos lo que dice. ¿Por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Es decir, si no encajas en lo que nosotros tenemos aquí. No nos has dado la respuesta que necesitamos. Entonces, ¿por qué haces lo que haces? Todavía no me quiero adelantar, pero veis cómo está un poco... La pregunta está como atada entre dos extremos, ¿no? No quieren aprender, no quieren saber. Así para convertirse, vamos a decir. Porque quienes iban a Juan el Bautista, recordemos, en este texto no nos lo dice, pero en otros evangelios nos dicen que él bautizaba para arrepentimiento, es decir, para que todos los que venían a él se preparasen para lo que había de venir. Y lo curioso, y probablemente por eso digo que también los judíos estaban un poco así con él, bastante refrenándolo, lo curioso es que el hecho de bautizar era una cosa que lo hacían para los que eran prosélitos, es decir, para los que no eran judíos y entonces venían a la religión judía. Entonces esos se bautizaban. Pero decirle a un judío que se bautizara era como, vamos, escupirle en la cara, porque como que yo me tengo que bautizar si yo ya estoy dentro del pueblo de Dios, ¿no? Sin embargo, Juan tenía este detalle. Se bautizaba a los proselitos y bautizaba a los que eran judíos, porque la idea era que todos tenían que arrepentirse para el momento en el que Jesús se manifestara. Entonces, recuperemos un poco también lo que dice Juan el Bautista. ¿Tú quién eres? Y él confiesa. Esta estructura que sigue Juan me llama siempre la atención. Confiesa y no niega, sino confiesa. Lo deja claro. Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, entonces, ¿eres tú Elías? Y dice, no soy. Siguiente pregunta, ¿eres tú el profeta? Y respondió, no. Hasta 3 veces él niega lo que los demás le están preguntando acerca de él. Y esto me hacía pensar también en que el testimonio que damos, y particularmente hablando acerca del testimonio cristiano, consiste más en manifestar quiénes no somos.
No solamente es eso, pero generalmente es más quienes no somos. Porque en esta ocasión, Juan el Bautista hasta 3 veces confiesa en su testimonio quién no es él. Ni es el Cristo, ni es Elías, ni es el profeta. El profeta, así en sentido general, por si no lo sabéis o por si en algún momento lo habéis perdido de vista, era en Deuteronomio, Moisés, cuando habla al pueblo, les dice que Dios les dará un profeta como él y que a él le tendrán que escuchar y que si siguen lo que este profeta dice, todo irá bien. De tal manera que a lo largo de los años y a lo largo de los siglos, el pueblo judío entendió que aquello era una profecía mesiánica. Es decir, que cuando viniera el Mesías sería el profeta por excelencia. Uno como Moisés, pero que se sobrepondría a Moisés. Total. Que muchas veces me doy cuenta de que cuando damos un testimonio, cuando decimos, oye, voy a contar mi testimonio y no sé qué, nos centramos demasiado en mostrar quiénes éramos, quiénes somos. Sin embargo, aquí Juan el Bautista, en lo que se le dedica es a decir a quién no es él. Oye, que yo no soy el Cristo, que yo no soy el profeta, que yo no soy Elías. La cosa no es esta. No es quién yo soy, básicamente. Ese es el testimonio. No es quién yo soy, sino quién es, en todo caso, el que ha de venir. Ahora bien, saber quiénes no somos nos ayuda a saber quiénes somos. Porque Juan el Bautista, aunque dice, yo no soy estos, cuando le preguntan, entonces, ¿quién eres? ¿No? Porque no nos encajas. Les dice, yo soy uno que clama en el desierto, como dijo el profeta Isaías. Por tanto, si él sabe quién no es, tiene claro quién es. Y yo creo que a veces esto también nos pasa a nosotros, o no nos pasa, dependiendo de cómo lo veamos. Si no entendemos bien quién no somos, porque a veces creo que nos ponemos en una situación, una imagen de nosotros mismos que no coincide con la realidad, entonces perdemos de vista verdaderamente quiénes somos. Y quiénes somos no es quien nosotros nos apetezca definir o que nosotros nos apetezca ser en ese día o cómo nos sentimos en ese día. Somos aquello que Dios dice que somos, aquello que Dios nos llama a ser. Porque Juan el Bautista, vuelvo a lo mismo, no se levantó un día por la mañana y dijo, bueno, pues yo voy a coger la profecía de Isaías y yo soy uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. No, sino que el Señor lo llamó con este propósito. Entonces él ve en la Escritura quién es él. Pero es Dios quien lo define, es Dios quien le dice que es él. Una cosa interesante, un último apunte que quiero hacer de este principio del texto, y eso es algo que quiero que tengamos en cuenta. La vida religiosa no tiene por qué significar estar alineado con la voluntad de Dios. ¿A qué me refiero? Estos sacerdotes, estos levitas, estos judíos, eran los primeros en creer que estaban bien con Dios, que seguían bien la palabra de Dios y conocían perfectamente las Escrituras. Tanto es así que fijaos sus preguntas, qué determinadas están. ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú el profeta? ¿Eres tú Elías? A partir de ahí no entraba nada más para ellos. Y consideraban que era lo correcto según la voluntad de Dios. O era esto, o era esto, o era esto. El problema es que, como les dijo Jesús en otra ocasión, vosotros erráis porque ignoráis las Escrituras. Se habían olvidado un pequeño detalle y es el que Juan el Bautista saca a colación. Oye, que yo soy una voz que clama en el desierto, como dice el profeta Isaías, ¿no? Por eso digo que aquel que es religioso y cree que está perfectamente alineado a la voluntad de Dios, no siempre significa eso. A veces se les pasa de largo muchas cosas. A veces no tienen toda la amplitud de lo que significa estar alineado con la voluntad de Dios. Y sin embargo, Juan el Bautista sí estaba alineado con la voluntad de Dios, porque él sabía lo que estaba cumpliendo, sabía qué palabra estaba llevando a cabo él en su vida. Todo esto, como digo, nos habla acerca de la pregunta de quién eres, ¿no? Porque ya sea Juan el Bautista o ya sea estos sacerdotes y levitas, nos está mostrando esta porción de la Escritura quiénes son estas personas, ¿no? ¿Qué les define? ¿Cuál es la identidad de cada uno de ellos? Ahora bien, viene otra pregunta después, que es la que había puesto aquí en segundo lugar, ¿no? La de ¿por qué? Porque automáticamente en el versículo 25 le preguntan, ¿por qué pues bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿no? Y lo que estaba diciendo antes, a veces buscamos el porqué de las cosas, el porqué de algo, pero solo porque no nos encaja en nuestro sistema. Es decir, nosotros tenemos una estructura ya realizada en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, y esto es A, B, C y D. Lo que se salga de aquí está mal, porque, bueno, nosotros somos los que conocemos a Dios, nosotros somos los que conocemos su palabra, nosotros somos los que conocemos las doctrinas correctas, la teología correcta. Entonces, si hay A, B, C y D
y me vienes con E, eso no puede ser. Eso está fuera, eso no tiene nada que ver y te puedes ir por donde has venido, ¿no? Entonces, por eso digo, esta gente está preguntando por qué, porque no les encaja. Es que no puede ser. O sea, nosotros hemos leído las Escrituras y aquí solo hay estos tres. Entonces, ¿quién eres? ¿Por qué bautizas? ¿Por qué haces lo que haces? No deberías estar haciéndolo, es lo que de fondo le están diciendo. ¿Por qué bautizas, Juan? Y Juan tiene una respuesta para ellos, claro. Les dice, yo bautizo con agua. Es decir, yo solamente estoy haciendo lo que ya conocéis, que es la purificación, para que vengan, para que se arrepientan. Que, por cierto, los judíos sí sabían que cuando viniera el Mesías habría purificación, habría una especie de bautismo, habría algo relacionado con el agua, ¿verdad? Pero bueno, se ve que aquí no lo quieren entender. Ahora, una cosa que veo en Juan el Bautista, que nos muestra también a nosotros, es que aquellas cosas que hacemos en la vida, aquellas cosas que llevamos a cabo, si Dios nos las ha dado, realmente serían inútiles si no las enfocáramos hacia Jesús. Porque Juan el Bautista, cuando dice que él bautiza con agua, automáticamente dice, pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Y este es el que viene después de mí, que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Es decir, Juan el Bautista está situando lo que él hace en relación con quien viene después de él. Lo que yo hago no es porque se me ocurrió, o porque quiero la fama, o porque quiero la gloria, o porque quiero multitudes que me sigan, o porque me apetece ser el líder carismático de turno. Lo que yo hago es porque el que viene después de mí, que es antes de mí, ese viene a hacer algo y yo simplemente soy el que viene antes, el precursor, lo que tengo que hacer. Esto lo digo para que lo tengamos en cuenta en nuestra propia vida. Lo que hacemos, si no es enfocado hacia Jesús, lo podemos abandonar. Es inútil, no vamos a conseguir demasiado. Y esto es no solo cosas esplendorosas, me refiero del ministerio, ni cosas así, ¿no? O sea, aquí entra cualquier cosa, aquí entra tu trabajo, aquí entra tu familia, aquí entran tus amigos, todo lo que hagas si lo haces enfocado hacia Jesús tiene sentido, es útil. Y esto va relacionado con otra cosa. La obra que hacemos, aunque no sea insignificante, sin embargo, no es comparable a lo que Jesús viene a hacer. Porque cuando Juan dice, oye, mira, yo bautizo con agua, y en otros evangelios sabemos lo que esto significa, ¿verdad? Pero luego él dice, sin embargo, entre vosotros hay uno que no conocéis, y este que viene, yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Que sepáis que en la cultura judía desatar la correa del calzado evidentemente era una tarea exclusivamente para los esclavos. Es decir, si tú como anfitrión podías tratar bien a una persona, ten por cuenta que harías de todo menos una cosa, desatar la correa del calzado. Esa tarea estaba reservada solamente para los esclavos. Entonces, fijaos hasta qué punto Juan el Bautista entiende que su obra no es nada en comparación con lo que vino a hacer Jesús, que él mismo se coloca en el lugar más bajo que un esclavo. Es que ni siquiera soy digno de esa tarea. O sea, la tarea que un esclavo sí podría hacer, ni siquiera yo la puedo hacer. Y esto, claro, nos hace darnos cuenta de que nuestra obra al final no es el foco principal. Quizás nuestra obra o aquello a lo que Dios nos ha llamado es importante, tiene un sentido, tiene un propósito en un momento determinado, pero no es lo principal, nosotros no somos los protagonistas de la historia en este caso. Ahora bien, esto que dice Juan el Bautista, oye, es que entre vosotros hay uno, pero vosotros no le conocéis. Esto me hacía pensar, y no solo pensar, sino hasta cierto punto me hacía sentir mal, porque me daba cuenta de que es frustrante y además es una llamada de atención que Dios esté en medio tuyo haciendo algo y tú lo desconozcas por completo. Y esto es lo que le estaba pasando a esta gente. Pero Juan el Bautista les dice, oye, en medio de vosotros hay uno, al que vosotros no conocéis. O sea, vosotros estáis enfocando la atención en mí, que vengo a bautizar con agua, que lo único que vengo a hacer es a que la gente venga a arrepentirse, a preparar el camino para el Señor, nada más, no estoy haciendo nada más, no soy el Cristo. Y os estáis perdiendo de vista lo que Dios está haciendo en medio de vosotros, porque ya está en medio de vosotros. Y digo que me hacía sentir mal porque a veces me siento así en la vida. Así me siento muchas veces en mi día a día. No me doy cuenta de lo que Dios está haciendo en medio. No me doy cuenta de lo que Jesús está llevando a cabo en mi vida. Y creo que está en medio, porque Él ha venido a estar en medio de nosotros. Y no me doy cuenta. Y tengo ese miedo sano, vamos a decir, de no conocerle. De no conocerle no solo a Él como persona, sino de lo que Él está haciendo, ¿no?
Y da miedo en el sentido de aquella reprensión, ¿no?, que Jesús dijo en su día cuando dijo, no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad, ¿no? Entonces eso siempre me llama la atención y quiera Dios librarnos, por favor, de convertirnos en estos judíos y levitas y sacerdotes que no tenían ni idea de que Jesús estaba en medio de ellos haciendo ya una obra. Creo que la cosa está por empezar en lo que Juan el Bautista hizo. Reconocer que no somos dignos de presentarnos ante la majestad de Cristo. Juan el Bautista supo reconocerlo. Y oye, yo me pongo en el lugar de Juan el Bautista y digo, probablemente mi tentación hubiera sido bastante grande de decir, oye, yo me monto aquí mi iglesia, yo me monto aquí mi chiringo y oye, yo voy a tener gente aquí. Porque además el mensaje de Juan el Bautista era poderoso. La gente se acercaba porque, oye, que viene el día del Señor. Lo hemos leído en Malaquías antes. Viene el día del Señor, viene el día de la retribución, viene el día en que nuestros enemigos se acabaron y nosotros, que somos el pueblo, Dios viene por nosotros y nos va a poner en salvación, en justicia. Por fin va a reivindicar nuestra vida. Pues eso, esa hubiera sido mi gran tentación, yo creo, si hubiera estado en su lugar. Y sin embargo, él reconoce, yo no soy digno de este hombre. Y creo que esto es el punto en el que debemos llegar, que no somos dignos de Cristo. Que Él no ha venido a por nosotros porque, bueno, es que valemos tanto, ¿sabes? Somos increíblemente preciosos, tenemos el corazón de oro, vamos, que es que yo no sé por qué el mundo no va mejor gracias a nosotros. Entonces Jesús nos ama tanto que dice, os voy a llevar conmigo al cielo porque gracias a vosotros el cielo va a ser un sitio espectacular. Evidentemente esto no sé qué evangelio sería, pero lógicamente no es el que encuentro en la Escritura. No somos dignos de Él y sin embargo Él ha venido. Y eso es lo que me gustaría que meditemos en último lugar, ¿no? Porque el testimonio que Juan el Bautista dice al día siguiente es, cuando ve que Jesús viene hacia él, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo asombroso del Evangelio, lo asombroso de la buena noticia de Jesús, es que no somos nosotros los que vamos a Dios, es Dios quien viene a nosotros. Fijaos cómo lo dice aquí el texto, y ya sé que evidentemente aquí Jesús estaba yendo físicamente hacia Juan, pero si ampliamos un poquito más nuestra visión, fijaos lo que dice. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Y tú dirás, bueno, ¿y esto qué sentido tiene? Pues claro, venía a él y punto, físicamente, le apeteció andar hacia él. No diría nada si no fuera porque en otros evangelios Juan el Bautista le dice, ¿tú vienes a mí? Él se sorprende de que tú vienes a mí cuando yo necesito ser bautizado por ti en realidad. Y tú vienes a mí para que yo te bautice. Entonces yo creo que esta es la clave del Evangelio. Dios viene a nosotros. ¿Y Dios cómo ha venido a nosotros? Pues evidentemente a través de Jesús. Sabemos, ¿no?, que como dice Mateo en su Evangelio al principio, este es Emmanuel, Dios con nosotros, el que ha venido a morar con nosotros nuestra propia vida, habitar en medio de nuestra vida. Ahora, otra cosa que nos enseña es que Jesús no está tan lejos como para que no podamos acercarnos a Él. Porque fijaos en lo que dice Juan, ¿no?, en su testimonio. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No, he allí tan lejos que si eres capaz de verlo, a lo mejor puedes correr y lo consigues alcanzar. He allí en el cielo lejano que a lo mejor si tienes suerte el día que te mueras, Dios te abre las puertas y lo ves. Sino, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan les está diciendo, miradlo, aquí lo tenéis. Si queréis acercaros a Él, este es el momento. Ahora está aquí. ¿Y quién es Él? El Cordero de Dios. ¿Y para qué ha venido? Para quitar el pecado del mundo. O sea que al final la pregunta de quién eres y por qué también se resuelve aquí. ¿Quién es Jesús? El Cordero de Dios. ¿Por qué está? Porque viene a quitar el pecado del mundo. Y esta es la obra principal que Jesús ha venido a hacer. Y fijaos en un versículo tan corto y sin embargo podríamos decir que también es un resumen del Evangelio, ¿no? Generalmente se suele decir que en el capítulo 3 de Juan, 3:16, ¿no? El resumen, porque de tal manera amó Dios al mundo que... Bueno, para mí esto también es un resumen del Evangelio. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo tienes todo. Tienes quién es Jesús, de quién viene, de dónde viene, es decir, de Dios.
y lo que viene a hacer, que es el quitar el pecado del mundo. Y eso es principalmente otro de los temas que Juan va a tocar a lo largo del Evangelio. Jesús ha venido para hacer propiciación por nuestros pecados, es decir, Él es el sacrificio de Dios para borrar el pecado, para quitarlo. Pero concretamente esta palabra que se traduce como quitar significa mucho más, significa llevar. Es decir, Jesús mismo ha llevado, ha cargado el pecado nuestro sobre sí mismo en la cruz para borrarlo por completo. Y quería compartir antes de nada un texto que está en Isaías precisamente. Vamos a leer, antes de terminar, lo que Juan el Bautista tenía en mente cuando está predicando acerca de Jesús. Está en el capítulo 40 de Isaías. Porque evidentemente Juan solo dice una frase, ¿no?, de la Escritura, pero claramente él cumple con lo que vemos aquí en todo este capítulo. Fijaos lo que dice Isaías en el capítulo 40. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Fijaos cómo este texto cumple lo que Juan el Bautista viene a hacer, pero también lo que Dios mismo a través de Jesús viene a hacer. Este texto evidentemente se le da al pueblo cuando están en el exilio y les vienen a decir, oye, llega el día en que Dios viene, preparad camino porque salís de Babilonia y os volvéis a vuestro pueblo. Y ahora, sin embargo, este texto o esta profecía se cumple todavía en mayor. ¿Cómo? Juan el Bautista viene a preparar el camino, y viene a preparar el camino del Señor mismo. Pero ahora va a rescatar a su pueblo de un exilio diferente y los va a llevar a un hogar bastante distinto. Ya no los va a llevar a una Jerusalén terrenal, ahora los va a llevar a una Jerusalén celestial. Y aquí tenemos evidentemente el mensaje de Juan, que por eso aquí en el Evangelio de Juan no lo dice, pero los demás sí, que es bastante duro. El mensaje es, sois como hierba. ¿Y la hierba qué pasa? Se seca, se marchita y se termina. Por vuestro propio pecado, por vuestro propio mal. Ahora, la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Y quién, sino la palabra de Dios, en mayúsculas, ha venido en su propia carne? Se ha hecho hombre en Cristo Jesús. Eso es lo que estuvimos viendo el domingo anterior. El verbo, la palabra, se hizo carne. Y este es el que ha venido para consolarnos. Este es el que ha venido para traer su recompensa con él. Este es el que ha venido para pastorear al resto de corderos, que si ponemos nuestra fe en él, seremos también sus corderos, evidentemente. Juan el Bautista termina en nuestro texto diciendo que él bautiza con el Espíritu. Y esto lo que quiere decir es que solamente Jesús puede hacernos formar parte del pueblo de Dios, y si nos da su Espíritu es mucho más que simplemente ser un miembro del pueblo más, es ser hijos de él. Porque aquel que tiene el Espíritu es el Hijo en mayúsculas. Y por tanto, si el Hijo en mayúsculas nos da su propio Espíritu y nos hace ser como él, ¿qué somos nosotros? Sino sus hijos. Hijos de Dios. Este es verdaderamente el mensaje, el testimonio que Juan el Bautista vino a traer, y si os fijáis, es un testimonio que está centrado solamente en quién es Jesús y por qué viene Jesús. Esta es la confianza que debemos poner en él. Él es el Cordero de Dios que quita nuestro pecado. Que Dios nos dé esta seguridad, que Dios nos dé esta confianza. Y si de verdad tenemos esa confianza, entonces, como Él lo promete, recibimos su Espíritu. Y su propio Espíritu nos dice a nosotros que somos sus propios hijos. Vamos a orar y vamos a cantar también teniendo esto en mente.
acerca de lo que Jesús ha hecho por nosotros y sobre todo quién es Él, ese Cordero que lleva en su propia carne el pecado del mundo, nuestro propio pecado, el pecado de todos nosotros. Vamos a orar. Señor, te quiero dar las gracias porque tú nos has mostrado este testimonio acerca de quién eres tú, acerca de quién es tu amado Hijo. Y te agradecemos que en esta palabra, en este testimonio escrito, nos hayas revelado tantas cosas, nos hayas enseñado tantas verdades, para darnos cuenta, Señor, que al final el protagonista de esta historia, una vez más, no es ni Juan el Bautista, ni son los sacerdotes, ni son los levitas, más bien toda esta gente nos habla un poco de todo acerca de quiénes somos nosotros, ya sea para mal o para bien, pero que en última instancia nos quedamos con ese mensaje del propio Juan. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Señor, queremos mirarle a Él, porque sabemos que Él está aquí. Sabemos que Él ha venido para habitar entre nosotros. Y te suplicamos que con esa mirada hacia Él, también nuestro pecado nos sea borrado, nos sea limpiado por completo. Y seamos hijos tuyos, hijos eternamente y para siempre sostenidos en tu mano. Señor, ayúdanos para que siempre podamos mirar a este Cordero que tú enviaste de ti, que procede de tu propio seno, como estuvimos viendo la semana anterior. Y por tanto es el sacrificio perfecto que puede borrar todos nuestros pecados. Que nada tiene que ver con los sacrificios anteriores, que una y otra vez se tenían que repetir porque no podían limpiar la conciencia, porque no podían limpiar el interior de nuestra maldad. Que podamos mirar a este sacrificio en mayúsculas, que sí que borra nuestros pecados en la conciencia, que sí que borra todo lo que hay en nuestro interior y que además nos purifica por completo, ya sea por dentro como por fuera. Gracias te damos, Señor, por este bendito y amado Hijo tuyo, Cristo Jesús. En su nombre te lo rogamos. Amén. Amén.